Buen día, prof. Soy Julio Martínez Quintana y este es mi video para la actividad individual. Bueno, pues me saltaré la teoría de inicio y iré directo a lo que serían los puntos. Como primero se nos pide graficar lo que es el tono puro de una frecuencia de 800 y una amplitud de 2. Aquí lo tenemos desarrollado en GeoGebra. Si usted está cerca del documento, verá en cada una de todas las gráficas que tenemos en todo el documento que se ve bien representado la ecuación que se usó y demás. Tenemos que la gráfica sería esta. Se muestra aquí. Como segundo punto se nos pide lo mismo que el anterior, pero esta es con 600 Hz y 3 de amplitud. De igual forma aquí está la gráfica que resulta, bueno, la ecuación, perdón, que resulta esta. Como punto 3 se nos pide graficar los dos puntos y hacer su sumatoria. Aquí se ven representados de distintos colores. ¿Y cuál es la frecuencia? Se nos dice cuál es la frecuencia de este tono combinado y cuál es el periodo de este tono. Esto se... esto, para sacar esto nos apoyamos de esta fórmula de FR igual a MCD. Entonces se escucha ruido de fondo, es que bueno, en la calle principal. Y aquí está mejor representada, vaya, por lo tanto, nuestro caso sería de 2 sin, 2pi por 800 más 3 sin, 2pi por 600 y nos daría 200 Hz. ¿Qué intervalo musical representan estos dos tonos? Después de una pequeña investigación, logré sacar esta tablita de una página de internet que nos da que en nuestro caso los 200 Hz, lo que más se asemeja es a la nota de sol 3 G3. Todo lo que haya sido sacado de internet y demás va a tener su referencia bibliográfica hasta el final de lo que tocaba aclararlo. Pasando por el paso 4 tenemos lo que sería la frecuencia de 400 Hz y una amplitud de 1, aquí está. De segundo 450, amplitud de 1, igualmente aquí está. Graficar pasos 4 y 5 y sumarlos. De igual forma, aquí se representa y se nos dice que cuál es el superior de latidos y cuál es la frecuencia de latidos. Lo utilizamos una fórmula y lo sacamos, tanto el tiempo como la frecuencia. Ahora lo haremos de igual forma, pero esta vez con 400 y 425. Otra vez aquí está la fórmula y el tiempo. Bien, saltamos la teoría de la etapa 2, se nos pide que cómo se eligieron las frecuencias. Bueno, pues aquí tenemos rápidamente, el sistema de señales son generadas por codificador y son la suma algebraica del tipo real de dos tonos, la frecuencia alta y baja. Con respecto a estas, se usan alta y baja para compensar la pérdida de señal en, bueno, largas líneas de conexión con la central telefónica. Su representación gráfica, que sacamos igualmente de internet. Y la segunda pregunta, ¿qué países han adoptado este estándar? Lo han adoptado 193 países, los cuales forman la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Qué frecuencias se utilizan para estos sonidos? Igualmente aquí una imagen que lo representa. Nos vamos rápidamente al 4, qué letras se utilizan y cuáles son las frecuencias correspondientes. Estas se representan por esta tabla y tienen un parecido muy grande a los numeritos de los antiguos teléfonos, los de teclitas. Es literalmente ese teclado, con sus respectivas frecuencias. El 5 se nos pide la explicación del giro y básicamente lo de la explicación del giro viene de lo que sería el teléfono giratorio, bueno, donde ya se giraba para seleccionar el número. Este giro genera la frecuencia en la matriz de los tonos de DTMF y bueno, la central lo decodificaba. Siguiendo con la etapa 3, nos atamos un poco la teoría, se nos pide elegir fila, columna ahí dentro del Excel. Aquí estamos jugando con algunos números. Y bueno, dependiendo, en la pregunta no se nos pide de que, pues, que tengan en común, etcétera. Todos tienen en común que dependiendo de sus frecuencias, tanto baja como alta, esta no pasa de esas variables, obviamente, y sus movimientos no son tan aleatorios y suele haber alguno que otro latido o pulso ahí emitido en los tonos. En el paso se nos pregunta que cuál es la frecuencia, si hay múltiplos en estas, si es ventajoso tener múltiplos, etcétera. Nosotros deducimos que no hay, no hay múltiplos en estas, simplemente porque se puede comprobar que si los multiplicamos por 2 no hay ninguna coincidencia una con la otra. De igual forma, si con los otros números sería lo mismo. No se suman entre ellas, ya que si lo vemos en los dígitos finales de las filas versus los dígitos de las columnas, no hay nada igual.
gracias a ello podemos deducir de que si no se suma ninguna, tampoco no se restan. Y pues no es ventajoso tenerlas como múltiplos, a mi parecer, ya que lo que se busca son tonalidades diferentes. El que sean múltiplos solo hacen que se asimilen un poco. En el paso 3 tenemos, pues, que se nos pide que cuál es la frecuencia de pulsación, etcétera, de un número X. Yo agarré 500, 550, este es de 50 Hz y aquí está representado. En el paso 4, otras combinaciones. Pues simplemente aquí tenemos la explicación de que hay que determinar la frecuencia de un latido y la fórmula que se utilizaremos para esto. Aquí está todo el desarrollo de esta fórmula que agradablemente logré encontrar gracias a un artículo en internet del cual me apoyé y de igual forma está su referencia abajo, pero nos quedamos de que vaya. Lo que utilizaremos al final será esta de f promedio o frecuencia promedio igual a frecuencia 1 más frecuencia 2 entre 2. Y la amplitud dada sería de A igual a 2 es 0 coseno 2pi, paréntesis frecuencia 1 menos frecuencia 2 entre 2 por tiempo. Y aquí hay una pequeña imagen que representa las ecuaciones anteriores y lo que modelan en sí. Seguimos con el paso 5, se nos pide determinar qué problemas podría causar el ruido, etcétera. Y bueno, aquí tenemos la representación del número 1, subiéndole el ruido. Como podemos ver, las gráficas se distorsionan mucho, 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 a un grado de ser básicamente irreconocibles. Y bueno, pues obviamente el ruido siempre es malo en estos parámetros, en este tipo de datos. Y el ruido blanco sí puede traer la confusión y siempre es bueno no tener ruido en nuestras conexiones de esto, en nuestros sonidos. Pasamos con la etapa 4, generación de números de teléfono, marcación por tonos. Rápidamente, pues, en el archivo Excel de la hoja de cálculo genera esto, lo generamos de igual forma. Yo generé con números 722, 635, todos estos son números reales, entonces por lo que pido de que no sean pasados o algo así. Pero sí, aquí está igual representado. En el pasado se nos pide cuántos puntos puedes escribir cada dígito, en cuánto tiempo tardaría. Igual forma aquí está una pequeña ecuación y dato que dejo de que lo representa. En cuanto a la etapa 5, reducción del ruido, tenemos igualmente usamos el archivo Excel, se nos pide usar algunos datos randoms en cuanto al sonido de fondo. Usamos 10 columnas de estos dígitos y su representación gráfica, como aquí se nos pide igual en la etapa 2. Vemos que esta es una gráfica que se parece mucho a la de con ruido, así que se nos pide hacer una hora con 20 datos y calcular su desviación estándar. De igual forma aquí está representada la desviación estándar, etcétera. Ahí está, pero ahora con 20 grabaciones igual. Aquí tenemos las dos. Por último, podemos asumir de que vaya, obviamente siempre es bueno tener más datos, tiene mejor calidad, los datos hacen de que se haya menos pérdida de datos y que el ruido no afecte en que la distorsión de estos. Y pues sería todo resumidamente para no tardarme más. Muchas gracias, profesor. Y sería todo.